Ok chicos, buenas tardes. Les voy a explicar brevemente cómo se resolvía la página 22 y 23 del cuadernillo. La primera parte en el ejercicio 6 nos pedía elaborar las tablas de valores, encontrar la expresión algebraica y después mencionar si existía proporcionalidad directa o no. Como pueden ver ahí en la primera, yo lo que hice fue, para poder trabajarlo mejor, en la gráfica primero encontré los puntos en base a mi línea de las X, o sea, mi línea horizontal, donde cortaba, o más bien donde llegaba y hacía contacto con la Y, ahí estaba mi punto, ¿sí? Por consiguiente, la primera parte de mi tabla que llené fue la parte de las X, que iba de menos 3 a 3. Es la primera parte que llené así. Ahora para Y simplemente fui ubicando los puntos, me guié de líneas para ver en dónde exactamente se ubicaban. Y así fui llenando mi tablita. Por ejemplo, el primero que decía X menos 3, que es este, y en Y menos 5, me iba yo hasta abajo y concordaba con este punto, ahí estaba el primero. Y así me fui ubicando uno por uno. Luego, para encontrar lo que era la ecuación, yo debo de agarrar dos puntos cualquiera. En este caso yo agarro la parte de los positivos porque es más fácil trabajarlos. Yo agarré el 1 y el 3 y este que era 3 y 7. Los convierto en coordenadas y los llamo punto 1 y punto 2. De ese punto 1 yo tengo X1 y Y1 y del punto 2 tengo X2 y Y2. Esto simplemente es como notación, pero ya indiqué con qué puntos voy a trabajar. De hecho aquí se los marqué con un color diferente, con qué puntos estoy trabajando. Tengo que convertirlo a coordenadas, repito, para que yo lo pueda meter a la fórmula que les viene ahí en el cuadernillo, esta fórmula general de X menos X1 entre X2 menos X1. Todo esto es igual a Y menos Y1 entre Y2 menos Y1. Ahora lo único que voy a hacer, como ya tengo ubicado aquí cuál corresponde a cuál es X1, cuál es Y1 y cuál es X2 y cuál es Y2, yo lo voy metiendo aquí, solo voy metiendo valores, ¿sí? La X, por consiguiente, se queda igual. Lo mismo pasa con la Y. A lo único que le voy a meter valores es a X1, X2 y a Y1 y Y2. Entonces, tengo que X menos, ¿cuánto vale X1? Bueno, me lo puedo checar acá, vale 1. Pongo 1. Entre X2 menos X1. Entonces, tengo X2 que es 3 y X1 que es 1. Lo mismo hago del lado de las Y, pongo igual a Y menos, esta parte queda igual, todo es por fórmula. Veo cuánto vale Y1, según lo que puse yo aquí, vale 3, ¿no? Y la parte de abajo, la división, que es Y2 menos Y1, bueno, ubico Y2 que es 7 y Y1 que es 3. 7 menos 3. Lo único que hago es resolver primero las partes de las restas que están abajo. La parte de arriba queda igual, X menos 1 entre, hice mi resta y me dio 2. Y del otro lado, Y menos 3 entre, hice mi resta y me dio 4. Ahora, la siguiente parte es lo mismo que hemos venido haciendo desde un inicio, es despeje. ¿Cómo despejo yo esta ecuación? Bueno, simplemente voy a multiplicar cruzado, ¿ok? Este 4 va a multiplicar lo que está de este lado y este 2 multiplica lo que está de este lado. Por eso lo tengo indicado aquí, hasta por colores, para que vean para dónde se movió el número. Entonces, les decía, este 4 multiplica todo esto y este 2 multiplica esta parte. Fue lo que hice de este lado. Ya desarrollé cada multiplicación. 4 por X, me dio 4X, menos 4 por 1, 4. Lo mismo hago del otro lado, igual. 2 por Y son 2Y, menos 2 por 3 son 6. Ahora a continuación lo único que hice fue pasar de un lado, más bien del lado izquierdo, lo de las Y,
y del lado derecho las X. Acuérdense que nosotros nos encontramos nuestras ecuaciones en función a Y y de ahí despejábamos. Entonces pasé todo de un lado, simplemente cambié, no cambié signos, no nada. Pasé todo esto del lado izquierdo y todo esto del lado derecho. Ahora voy a dejar solitas las Y para despeje. Lo único que hago aquí, bueno, este 6 era el que me estorbaba de este lado, lo pasé del otro lado con signo contrario y me va quedando de esta forma. Aquí realizo esta resta que me queda en 2 positivo. Me quedó de esta forma, 2y igual a 4x más 2. Si me doy cuenta, todo está en términos de 2 o de 4, o sea, de múltiplos de 2. Entonces yo dividí entre 2 para que me quedara así. Simplemente estoy simplificando, o si ustedes realizaban su despeje normal, este 2 debería pasar dividiendo al 4x y al 2. Al final de cuentas les iba a dar lo mismo, y igual a 2x más 1. Ahora mi respuesta completa necesitaba mencionar si había o no proporcionalidad. En esta parte yo dije que no. ¿Por qué? Para que exista proporcionalidad en una gráfica, debe de cumplir con 2 aspectos, debe de tener 2 características. La primera es repetir los valores, es decir, en cierto punto se empiezan a repetir con el signo contrario, como aquí, ¿no? 5 tengo 5, 3 tengo 3, 1 tengo 1. Si yo hiciera un valor antes aquí, me daría cuenta que me va a dar menos 7. Entonces se repite, ¿no? Pero mi segunda característica es que la línea de la gráfica pase por el origen, o sea, pase por el punto 0,0. Y es una característica que no cumple. Entonces, tiene que cumplir las dos. Si no cumple con una, no existe proporcionalidad directa, ¿sí? Y así lo pongo en mi respuesta. Tengo que poner el porqué. Lo mismo voy a hacer en la segunda, ya esta les va a tocar hacerla a ustedes. Marco primero mis puntos, más o menos me va a quedar así. Y van a elegir entre 2 puntos, ya sea este de 1 con 2.5 y 3 con 7.5, perdón. Y van a hacer el mismo procedimiento. Les voy a subir este material para que ustedes puedan realizar esta parte, que es la que me interesa, la interpretación y llegar a la deducción de la ecuación. Las partes de contextos reales se los voy a dar ya resueltos. Por ejemplo, el primero me menciona: el salario mínimo de los trabajadores de México es de 70.10 pesos diarios en la zona geográfica A. Determina la expresión algebraica con la que puede calcularse el salario mínimo para cualquier número de días. Bueno, estamos hablando de salarios, o sea, ganancias, y que simplemente van a aumentar conforme pasan los días, ¿no? Entonces yo voy a trabajar solo de mis lados positivos. Lo pongo de 1 al 7, que son los días que trae la semana. Y si se dan cuenta, la tabla, más bien la gráfica, solo está ubicada en el primer cuadrante, o sea, del lado de los positivos, tanto en X como en Y. Voy haciendo la multiplicación. Si para uno son 70.10, bueno, voy multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, para que me dé estos valores de Y. Y mi tabla me va a resultar proporcional, lo mismo que en mi gráfica, una línea recta proporcional que empieza en el origen, porque obviamente a 0 días pues tengo 0 ganancias, ¿no? Así quedaría mi primer ejercicio. Lo mismo pasa con el siguiente. Muestra un incremento de velocidad de cualquier objeto que se deja caer desde lo alto. Entonces ya desde ahí me está diciendo que la velocidad simplemente va a ir incrementando. Quiere decir que voy a trabajar otra vez con números positivos. Ahí me dice: elabora tu tabla de valores y determina la expresión algebraica. ¿Qué ocurre si en lugar de dejar caer el objeto se lanza con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo? Ok, voy a hacer mi tabla del 0 al 10. Acuérdense que empieza en reposo y el reposo es 0. Y en cuanto a mi velocidad, va aumentando según lo que me dice aquí, a 9.8 metros sobre segundo. Es exactamente lo mismo que el anterior. Voy multiplicando ese 9.8 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta llegar al 10.
Otra vez me doy cuenta que solo estoy trabajando en el cuadrante 1, que es positivo tanto en X como en Y. Y me pide explicar la respuesta. Bueno, la explicación sería aplicando lo de los puntos. Yo elijo 2 puntos cualesquiera. En este caso eligió el 3 con el 29 y el 5 con el 49. Ustedes pueden elegir cualquiera para comprobar esta parte. Y hacen el mismo proceso, aplicar la fórmula. Al final de cuentas les queda así, ¿no? Les dejo la respuesta también en la diapositiva. Ahora, con respecto al último problema, igual nos menciona un transporte público. Nos pide la tarifa que debe pagar un estudiante, que es 7.5 o 7.50 por viaje. Determinar la expresión algebraica. Obviamente, si está hablando de pagar, pues quiere decir que entre más tiempo pase en el autobús, pues va a pagar más, ¿no? De nueva cuenta, hago del 1 al 10, que son mis días, y mi costo pues va aumentando según el día, ¿no? Ahí menciona que no empieza en 7.5. Bueno, si me doy cuenta, el contexto de mi problema me dice paga transporte público para ir y regresar. Quiere decir que 2 veces viaja en el autobús. Y los 7.5 los multiplico por 2 y ese va a ser mi valor inicial. De nueva cuenta trabaja con positivos tanto en X como en Y y solo va incrementando. Al final me pide una ecuación. Bueno, esta parte es sencilla, ¿no? Lo puedo sacar directamente de aquí de mi tabla. Y es igual a 15 por X, que es lo único que voy haciendo por cada uno para ir incrementando. Y eso sería todo. Les dejo las respuestas en el Classroom y les dejo este video también. Gracias, saludos.